¿Ok? ¿Qué tal? Muy buenos días, jóvenes. Estamos dando inicio a la clase de genética general del día 9 de julio del 2020, donde vamos a retomar la parte en donde nos quedamos acerca de los diferentes conceptos que tienen que ver con genética general. ¿De acuerdo? Entonces, en la clase anterior nos habíamos quedado hasta, le voy a compartir la pantalla, la reproducción celular, en donde estuvimos viendo las diferentes formas en que se dividen las células por medio de mitosis y la meiosis, ¿de acuerdo? Y vimos cómo es que la meiosis juega un papel muy importante en la recombinación de las características hereditarias, ¿de acuerdo? Entonces, hoy vamos a ahondar un poco más en el tema, vamos a ver diferentes características y demás que tienen que ver con la herencia, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a comenzar. En este caso, heredamos de nuestros padres dos juegos de cromosomas, uno procedente del padre y el otro de la madre. Todas las células somáticas del ser humano tienen 23 pares de cromosomas. En cada par contiene uno de los caracteres de una pareja de genes en posiciones análogas, ¿de acuerdo? Aunque no necesariamente con la misma información. Esos dos genes portadores de la información para el mismo carácter se denominan alelos y la pareja de cromosomas se conoce como par de cromosomas homólogo, ¿de acuerdo? O sea, pueden existir dos cromosomas que presenten las mismas características, pero que la información que va a tener este cromosoma no sea la misma. Por ejemplo, aquí tenemos dos cromosomas. Uno es un cromosoma procedente del padre y otro procedente de la madre. Y dentro de estos cromosomas idénticos tenemos una cierta cantidad de información de los genes que permiten la expresión de un cierto carácter hereditario. Por ejemplo, en este caso tenemos los genes para la expresión del color de ojos, los genes para la expresión del color del cabello y los genes para la expresión de la forma en que está adherida el lóbulo de la oreja, ya sea que esté libre o que esté adherida a la piel en la parte del cráneo de nuestra cabeza, ¿de acuerdo? Entonces siempre vamos a tener un cromosoma procedente del padre y un cromosoma procedente de la madre. En este caso, los alelos son las formas alternativas de un mismo gen que ocupan una posición idéntica para los cromosomas homólogos y controlan exactamente los mismos caracteres, pero, ojo aquí, no necesariamente llevan la misma información. ¿Qué quiere decir? Que lleven la misma información, que por ejemplo, mientras que un gen en la expresión del cromosoma del padre dice que deben de ser los ojos de color café, la expresión de la madre dice que los ojos deben de ser de color verde. Entonces, ¿qué ocurre allí? ¿Cuál es la parte que al final de cuentas es la que expresa el carácter del individuo que se está formando a partir de la unión de los cromosomas paternos? Vamos a ver cuál es el mecanismo y cómo funciona esta herencia y la transmisión hereditaria. Entonces tenemos cromosomas homólogos y genes alelos. Los genes siempre van a trabajar por parejas, ya que para un mismo carácter, por ejemplo, el color de los ojos, hay dos alelos que se encargan de ello. Entonces siempre vamos a tener un par de cromosomas homólogos, una parte el cromosoma que procede del padre, que tiene un cierto alelo A, y vamos a tener un cromosoma procedente de la madre, que siempre también tiene un cierto alelo de otro tipo con respecto a un gen. Por ejemplo, en este caso, el que tenemos es el gen responsable del carácter del color de los ojos. Entonces, solo van a existir un cierto carácter con respecto a este tipo de lo que se está formando, ¿de acuerdo? Ya sea que uno de los alelos sea el que presente la característica dominante, uno que sea recesivo. Entonces, en este caso, por ejemplo, si el alelo del padre lo representamos con la letra A mayúscula y el alelo de la madre lo representamos con una A minúscula, ¿de acuerdo? Pueden existir tres tipos de variaciones con respecto a la forma en que se van a dar la expresión génica de este carácter específico. Por ejemplo, tenemos cuando ambos alelos son A mayúscula, vamos a tener la expresión doble A mayúscula. Y si ambos son A minúscula, vamos a tener doble A minúscula. En este caso, los individuos con el mismo alelo se denominan homocigotos para este carácter. Tienen exactamente la misma formación del gen. Pero también puede darse el caso en que uno sea A mayúscula y el otro sea A minúscula. Puede ser el A mayúscula del padre, puede ser el A mayúscula de la madre, puede ser A mayúscula de la madre o la minúscula del padre.
En este caso, cuando se forma un alelo tipo A con un A minúscula, a estos individuos con alelos diferentes se denominan heterocigotos para este carácter en específico. ¿De acuerdo? Entonces ya tenemos dos definiciones. Tenemos los homocigotos, que son individuos con el mismo alelo, y los heterocigotos, que son los que tienen alelos diferentes. ¿De acuerdo? Entonces, ¿de qué depende este tipo de consideraciones? Vamos a ver cuál es la expresión de la manifestación de este gen una vez que se produce el mismo. ¿Cuáles van a ser los genes que se manifiestan? Entonces, el conjunto de genes de un individuo, todos los genes van a ser su genotipo. Aunque haya al menos dos genes, en este caso dos alelos para cada carácter, no siempre se manifiestan ambos, ¿de acuerdo? Ya que unos son dominantes y otros son los recesivos. Cuando hay un gen dominante, los recesivos, en este caso, no se van a manifestar. Así, una persona que tenga genes para el color del cabello negro, procedentes del padre, y para el color rubio, procedente de la madre, va a tener el cabello con una coloración oscura, será cabello moreno, ya que el gen dominante es el del color del cabello negro. Pues nosotros, sin conocer mucho acerca de la manifestación genotípica, sabemos que se dan estas ciertas características de generación en generación. Entonces, cuando hablamos de un gen recesivo, es un alelo que no se manifiesta cuando hay otro dominante. Para que este gen recesivo se manifieste, el gen para este carácter tiene que estar presente en ambos cromosomas, tanto en el del padre como el de la madre, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí hay diferentes características que podemos observar en cuanto a recesividad y dominancia de un carácter. Un carácter dominante es el color de los ojos, ¿de acuerdo? Que son de color café o color marrón, ¿de acuerdo? Y un carácter recesivo son los ojos claros o los ojos verdes o azules, ¿vale? Un carácter dominante es el cabello rizado, el cabello chino, ¿de acuerdo? Y un carácter recesivo es el cabello lacio o el cabello liso, ¿de acuerdo? Un carácter dominante es una oreja con un lóbulo separado y un carácter recesivo es la oreja con el lóbulo adherido, ¿de acuerdo? Entonces, ahí es donde podemos observar cuáles son las diferentes características de la dominancia y codominancia con respecto a una expresión genotípica, ¿vale? Bien. Entonces, el aspecto que un individuo presenta se va a denominar fenotipo, ¿de acuerdo? Entonces, dependerá de la forma en que esté estructurada el carácter de los genes que estén en un cromosoma para que nos diga si va a presentar una cierta manifestación de su genotipo en el fenotipo, ¿vale? Entonces, cuando tenemos un homocigoto, o sea, un homocigoto es el que tiene exactamente el mismo gen, ¿de acuerdo? Y la expresión genotípica es A mayúscula de dominante, A mayúscula con dominante, ¿de acuerdo? Va a tener los ojos color café. Si tenemos un heterocigoto, o sea, que uno sea dominante y el otro sea recesivo, en este caso el dominante va a ser quien haga que se exprese el color de los ojos. Por ejemplo, en este caso, si tiene mitad y mitad, al final de cuentas el que va a ganar va a ser el dominante y tendrá un color de ojos café o un color de ojos marrón. Y finalmente tenemos un homocigoto en donde tenemos los dos caracteres de transmisión hereditaria recesiva y en este caso los ojos serán de color claro o serán los ojos azules. Como en este caso A domina sobre la mayúscula sobre la minúscula, solo tendrán fenotipo ojos azules los individuos que tengan un genotipo del tipo AA minúscula, ¿sale? O sea, aquellos individuos que presenten la doble característica de el gen recesivo, ¿vale? Ahora bien, ¿cómo es que se transmiten los genes? Tenemos un gen de un padre y un gen de una madre, ¿sale? En este caso, recuerden que cuando se hace la división cromosomática por medio del mecanismo de la meiosis, ¿sale? Se dividen y si tenemos la mitad de los cromosomas, los cuales van a ser cedidos por el padre y la otra mitad cedidos por la madre, ¿sale? Entonces, si una madre tiene una característica genotípica A mayúscula, A minúscula, la mitad de sus óvulos van a ser A mayúscula y la otra mitad va a ser A minúscula. Y también, de la misma forma, el padre también va a presentar estas características. Va a tener mayúsculas y minúsculas, ¿de acuerdo? Por ahí alguien que me esté rayando, no me rayen la pantalla. Va a tener A mayúscula y A minúscula, ¿sale?
Y vamos a tener un gen para cada una de estas expresiones. A ver, para que no se vea, porque alguien por ahí me rayó. Sí. Ajá. Bien, entonces cuando tenemos un padre que presenta una característica AA y una madre que presenta una doble característica AA, ocurre la meiosis y se forman lo que conocemos como los gametos, que son la mitad de las células de los óvulos van a ser con un carácter dominante y la mitad van a ser con un carácter recesivo. Y también en el padre, unos espermas, la mitad van a ser dominantes y la mitad van a ser recesivos. Si hiciéramos una combinación directa entre la mitad de las características del padre y de la madre, ¿de acuerdo? Sin tomar en consideración, o sea, solamente a grandes rasgos, si lo quieren ver así, vamos a ver cómo sería la descendencia de estos padres. Por ejemplo, si la madre aporta un gen dominante para el color de los ojos café y el padre también aporta el gen dominante para el color de los ojos café, ¿vale? Entonces vamos a tener una expresión genotípica AA y esta expresión genotípica es la dominante y va a ser, al final de cuentas, que se forme un individuo con los ojos de color café, ¿vale? Ahora bien, cuando la madre aporta un A minúscula, o sea, un gen recesivo, y el padre aporta un gen dominante, la combinación de estos dos va a hacer que salga un individuo también con características A mayúscula, A minúscula. Y también va a presentar el fenotipo de del color de ojos café. Ahora, si la madre presta un genotipo dominante de A mayúscula y el padre da un genotipo recesivo A minúscula, la combinación de estos va a dar un genotipo de tipo AA, A mayúscula, A minúscula, y en este caso va a presentar un fenotipo del tipo color de ojos café. Ahora, solo en el caso de que ambos individuos, tanto el padre como la madre, presenten una característica hereditaria de tipo recesivo y se junten estos dos, entonces es cuando vamos a tener una expresión fenotípica de coloración de ojos claros, colores azules, verdes, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, esto, sin ser muy expertos en genética, nosotros lo podemos observar en la vida cotidiana. Decimos que los hijos heredan unas ciertas características de los padres y de la madre, pero hay ocasiones en donde, bueno, en mi pueblo así se conoce, como se dice, que abueleo, en donde presentan no características del padre ni de la madre, sino de una generación anterior, como pueden ser los abuelos. En mi familia, precisamente, hay una característica así. Uno de mis abuelos paternos, mi abuelo paterno tenía la coloración de ojos claros, con color azul, y todos sus hijos tuvieron los ojos de color café, por mi abuela, que tenía los ojos de color café, y de su descendencia, o sea, de los nietos, la mayoría tiene color de ojos cafés y solamente un par por ahí salieron con los ojos de color claro. También depende de otros factores que vamos a ver un poco más adelante, pero no porque los padres siempre tengan color de ojos cafés, pues van a salir con ojos de color café. Depende de la expresión genotípica y de la combinación genética que se dé entre los cromosomas de ambos individuos. ¿Vale? Entonces, hay otras formas de representar estas combinaciones entre los gametos masculinos y femeninos. En este caso tenemos esperma con carácter dominante, óvulo con carácter dominante, va a salir un individuo con el fenotipo dominante, ojos color café. Cuando tenemos un esperma recesivo y un óvulo dominante, va a volver a tener las características del fenotipo color café. Cuando tengo un óvulo recesivo y tengo un esperma dominante, la combinación de estos va a ser también un heterocigoto con el carácter dominante, que van a ser los ojos color café. Finalmente, cuando tengo un óvulo recesivo y tengo un esperma recesivo, vamos a tener un individuo homocigoto con características recesivas y va a presentar un color azul. Esta forma de representación esquemática de las combinaciones entre gametos masculinos y femeninos se conoce como cuadro o tablero de Punnett. ¿De acuerdo? Entonces pueden hacer un niño de ojos azules, de padres con ojos color marrón, si se combina un óvulo de característica recesiva con un esperma de
característica recesiva. Ojo aquí, no quiere decir que si tenemos, podemos, digamos, dijera una tía, podemos tener la suerte de que de individuos con ojos color oscuro salgan ojos de color claro. Dependerá también de la herencia que se le vayan dando de las características fenotípicas de generación en generación. ¿De acuerdo? Entonces, hay que estar muy atentos con este tipo de cuestiones. Bien. Entonces, cuando el alelo de un gen, por ejemplo, A mayúscula, domina sobre otro alelo del mismo gen, A minúscula, se va a expresar de la siguiente forma. Se pone el signo matemático mayor que en este caso no significa que sea mayor o mejor que, sino que significa domina sobre. En este caso, A mayúscula va a ser el alelo que domina sobre este cierto alelo de A minúscula, ¿sale? Entonces, el alelo dominante generalmente se pone en mayúsculas y el alelo recesivo también se pone en la misma letra, pero con características de que la letra va a ser minúscula. En estos casos se habla de una dominancia de un cierto alelo con respecto a otro. Ahora bien, van a decir, bueno, ¿qué pasó aquí? Hay veces que esta dominancia entre los diferentes genes de la expresión fenotípica para individuos con características similares no va a ser muy evidente. ¿Qué quiere decir esto? Que puede suceder que los dos alelos de un determinado carácter sean igual de potentes, equipotentes, o es decir, lo mismo que ninguno domine sobre el otro. En este caso, los individuos heterocigotos o híbridos van a ser portadores de ambos alelos y tendrán características intermedias o manifestarán ambas características. En este caso vamos a estar hablando de una cierta codominancia y existen ejemplos muy específicos. Vamos a ver uno de ellos. En la especie Mirabilis jalapa, que es el nombre científico que se le da a la flor del geranio, hay 3 fenotipos posibles para el color de la flor. Por un lado, tenemos un fenotipo que podríamos llamar dominante, en el sentido de que la flor roja va a presentar un genotipo RR. Tenemos un genotipo de la flor que va a ser el que exprese una flor de coloración blanca, que va a ser el genotipo R minúscula, RR, minúsculas. Y ahora bien, si hiciéramos la combinación para la primera pareja de individuos, hablando del gen de la dominancia, como lo habíamos visto en la lámina anterior, diríamos que en la primera generación de formación entre estos dos van a ser únicamente flores de color rojo. Pero, a diferencia de lo que ocurre normalmente en los individuos, en este caso, los caracteres de esta cierta coloración manifiesta en las flores no van a dominar uno con respecto del otro, sino que van a presentar características de ambos. ¿Qué quiere decir que tienen características de ambos? Que en lugar de que sean flores exclusivamente rojas o que sean flores exclusivamente blancas, las generaciones de la combinación entre estas coloraciones va a ser de coloración rosa. ¿Vale? En este caso, R mayúscula no domina completamente sobre la R minúscula, ¿sale? Sino que hay una cierta combinación que manifiesta características intermedias entre ambas especies, entre ambas características fenotípicas. Puede ser el caso de que, como aquí, se mezcle la coloración, haya rojo con blanco, sale rosadito, sale, o que sean flores rojas con manchas blancas, o que sean flores blancas con manchas rojas, ¿de acuerdo? O incluso puede darse el caso de que, dependiendo de la forma de la estructura de los genes manifiestos en la fenotipia de la flor, puede ser que tenga la mitad de un pétalo de color blanco o la mitad del otro pétalo de color rojo, ¿de acuerdo? O que haya ahí una especie de mezcla de la coloración que está manifestándose en las flores, ¿sale? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Normalmente no se da en especies o en organismos superiores, esto normalmente ocurre en plantas, ¿de acuerdo? Pero pues la naturaleza es a veces muy impredecible, ¿vale? Existen, por ejemplo, manifestaciones genotípicas, digamos, poco comunes, como puede ser la heterocromía. La heterocromía es cuando se manifiesta un ojo de un color y un ojo de otro color.
Hay personas que tienen un color de ojo café con un ojo de color azul, o un ojo verde con un ojo café, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Ahí se podría hablar de que hay una cierta codominancia entre los genes de la coloración o la pigmentación de los ojos. Aunque en otras ocasiones no es una evidencia manifiesta de esto, es otro tipo de gnosis o otro tipo ¿cómo decirlo? De procesos que no tienen que ver directamente con herencia. Por ejemplo, el albinismo no es no es un gen dominante o recesivo en el caso del albinismo. Es una combinación cromosómica diferente, y eso lo vamos a ver un poco más adelante cuando estemos viendo temas de mutaciones, cuando estemos viendo de trastornos que tienen que ver con la naturaleza del material genético. ¿Sale? Entonces, estos conceptos que hemos visto tienen que ver, tienen mucha importancia en cuanto a la relación que guarda directamente con el quehacer de la agronomía. Nosotros siempre vamos a esperar que en la agronomía los caracteres que estamos buscando sean los dominantes y que sean los que estamos esperando que sean los que nos ayuden a producir, no sé, por ejemplo, más leche, que el hato ganadero sea de un mayor tamaño, o que las plantas produzcan una cierta cantidad mayor de un individuo común. ¿De acuerdo? Entonces, es por eso que es importante reconocer este tipo de cuestiones. Y también hacer la diferenciación en que no necesariamente, y ojo aquí, no necesariamente el gen dominante es el que promueve o produce las características específicas deseadas de una cierta población. ¿Qué quiere decir con esto? Que, por ejemplo, yo pensaría que un gen dominante sea el de que los individuos presenten una mayor altura, pero no. El gen dominante es para individuos de una menor altura. Ojo allí, ¿vale? Por ejemplo, el gen dominante en la producción lechera es el de las vacas que producen una menor cantidad de leche. ¿De acuerdo? Entonces, hay que tener mucho cuidado en la forma en que vamos a ir seleccionando los especímenes para analizar las cruzas, para ver que se esté, al final de cuentas, privilegiando un cierto gen con respecto del otro, ¿sale? Entonces, el gen dominante no es el que presenta la mejor característica, simplemente es el que manifiesta de una manera proporcionalmente mayor con respecto al gen recesivo. ¿Vale? Entonces, en ese sentido, hay que tener mucho cuidado con respecto a estas consideraciones cuando estemos haciendo un análisis de la fenotipia de estas características. ¿Sale? Pues bien, por aquí es hasta donde nos vamos a quedar en la clase del día de hoy. ¿De acuerdo? Entonces, recuerden que este material, toda la presentación que usamos en la clase de ayer y en la clase de hoy, todo esto va a estar en las plataformas. Ya se dieron cuenta que aparece tanto en la plataforma del Classroom como ya está activa también la plataforma del Nomio de aquí del tecnológico, ¿sale? Entonces, ahí están las dos posibilidades para que puedan usar una u otra según sus posibilidades. Y también, de igual forma, si se dieron cuenta en el Classroom, ya les subí el video de la clase número 1. Entonces, ahí lo pueden consultar, lo pueden analizar. ¿De acuerdo? Y hoy voy a subir los dos enlaces para los videos de la clase pasada como de la clase del martes y la clase del miércoles. Van a estar ahí ya los enlaces para los videos para que los chequen. Yo que más quisiera que el video de la clase estuviera el mismo día, pero porque saben que tienen que renderizar el video del Zoom y luego tengo que subirlo a YouTube para que pueda yo copiar el enlace. El propósito de hacer esto es para que ustedes no tengan el archivo que pesa bastante de los videos, sino que simplemente les sirva como una forma de consulta alternativa posterior al que estamos analizando aquí. ¿Sale? Entonces, allí están estas opciones y para la clase del día de hoy les voy a pedir dos actividades. Una, van a aparecer los detalles en las plataformas, tanto en Classroom como en Nomio del TNM, pero pues de una vez se las platico, es la generación de un proyecto que hagan una fenotipia, ya sea de ustedes mismos o de alguien más, o de cualquier otro ser vivo, en donde vean los caracteres dominantes y recesivos de unas ciertas
características específicas. Por ejemplo, si lo hacen ustedes mismos, pongan ahí una fenotipia, como puede ser el color de ojos, ¿sale? Y tienen que ponerlo al menos para 3 generaciones. Pueden ser abuelo, padres y ustedes, ¿vale? Pueden ser más, pero mínimo 3, ¿vale? Y tienen que ser al menos 5 características fenotípicas, ¿vale? Por ejemplo, en mi caso, mi abuelo paterno, color de ojo café, no, mi abuelo paterno, color de ojo claro, mi abuela, ojo café, mis 2 abuelos maternos, ojos café, ¿sale? De estas 2 generaciones, mis 2 padres tienen la generación de ojos cafés y yo también tengo el color café, ¿sale? Entonces, la fenotipia característica dominante para la coloración de los ojos es café. Listo, ya tenemos una. Y después voy con el cabello. Mi abuela materna, cabello liso, mi abuelo paterno, cabello liso, y mi abuela materna, cabello chino, ¿vale? De esta generación, el carácter dominante es el cabello chino. Mi mamá tiene cabello lacio, mi papá tiene cabello chino, y a mí se me presentó la característica fenotípica del cabello chino, ¿sí? Entonces, ahí está el cabello chino, color de la piel, color de ojos, altura, peso, etcétera, etcétera. La que ustedes consideren una característica fenotípica que puede ser estudiada con respecto a ustedes o alguna otra, o algún otro ser vivo. Por ahí en el otro grupo un compañero dice, yo voy a hacerlo de unas plantas, de mi abuela que tiene plantas color amarillo y tuvo una planta de color rojo y hizo la cruza y tenía plantas manchitas amarillas con roja. Digo, bueno, en este caso es una codominancia en donde los fenotipos no hay uno dominante y uno recesivo, sino que ambos son dominantes y por eso presento esta característica. Entonces, ahí está para que se haga este detalle, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que tienen que hacer. Y la otra actividad que ya les había dicho desde un principio era la elaboración de un glosario de términos, ¿de acuerdo? Eso es para que de todo lo que hemos estado viendo hagan un extracto de los puntos más importantes a analizar. Por ejemplo, si le ponen en orden alfabético al principio, no sé, ADN, ácido desoxirribonucleico, es la molécula química que se encarga de ¿sale? Entonces, no muy extensa la definición y sobre todo la definición quiero que sea la que ustedes entiendan, no la que copien de un libro, la que copien de Wikipedia o la que por ahí un compañero les pasó, no. Traten de ustedes entender estos conceptos para que en la medida de lo posible ustedes mismos ya sean los que se familiaricen con los mismos, ¿de acuerdo? ¿Qué es el fenotipo? ¿Qué es el genotipo? ¿Qué es la herencia? ¿Qué es la genética? ¿Qué es el ADN? ¿Qué es dominancia? ¿Qué es codominancia? Etcétera. Todos estos términos que van a estar viendo ahí en los diferentes materiales que vamos a estar usando en la clase, extraigan la mayor cantidad de ellos posible, ¿de acuerdo? Porque recuerden que de allí es donde voy a extraer la mayor cantidad de información para hacer el examen, no de este viernes, sino de la próxima semana, para otro viernes. Recuerden que va a ser el examen en línea, va a ser opción múltiple y no va a ser tan difícil, ¿de acuerdo? Entonces, pero sí es importante que reconozcan esto para que lo hagan lo más rápido posible. Por ejemplo, ahí les voy a poner una pregunta. Es la ciencia que se encarga del estudio de la herencia y la variación de la genética. Digo, de la variación de los individuos. Inciso A, genética, B, historia, C, biología, C, biología reproductiva, ¿no? Entonces ya, seleccionan A, genética y listo, ¿no? Ya tienen la respuesta. En ese caso, así es como vamos a estar trabajando con los exámenes a distancia. Va a ser a la misma hora de la clase para tener la evidencia de que se está desarrollando aquí, ¿sale? Y que no haya suspicacias con respecto a que se los doy, porque a mí me decían, no, ¿y cómo le va a hacer? Nos los da de tarea y nosotros lo entregamos. Digo, bueno, es que así no me aseguro de que ustedes lo estén haciendo, al menos en ese caso, en la clase no de este viernes, sino del otro viernes durante el examen, ahí sí les voy a pedir que por única ocasión activen el video para poder yo estarlos monitoreando durante la elaboración del examen, ¿sale? Entonces ahí van a estar seleccionando y al final de cuentas, la aplicación que yo voy a estar utilizando, como les voy a dar el enlace para que vayan haciendo el examen, da los resultados de forma instantánea, ¿de acuerdo? Entonces, en el momento en que hacen el examen, a mí me genera un archivo de PDF con su examen y sus respuestas y me lleva un Excel con las respuestas de las características de su examen y listo, ¿sale? Y también mañana voy a poner lo de la actividad para los compañeros que no pueden estar presentes durante las clases de forma presencial, o sea, aquí en la reunión de Zoom, para que por cada clase hagan un resumen
de la misma. O sea, vean el video que les voy a subir de YouTube y ahí de ese video hagan un resumen, una cuartilla, 2 cuartillas de lo que se vio durante la clase, ¿de acuerdo? Entonces, para ahí, bueno, ya saben, ahí en WhatsApp les voy subiendo la información, también en las plataformas, para que estén atentos de las mismas. Para ustedes que están aquí, yo tomo el nombre que aparece como la asistencia del día de hoy, ¿de acuerdo? A las personas, Abraham, Monse, Ivonne, Miriam, Mayran. ¿Es así, Mayran? Pues Miriam. A ver. Es Mayram. Mayran. Ok. Sí, porque luego hay un error de dedo y ya. Entonces, Mayram, Ángel, Alonso, señorita Conde y Omar, ahí están. Ellos ya tienen su asistencia, ya no tienen que hacer el resumen. Subo la actividad para todos, ¿de acuerdo? Pero ustedes no la tienen que hacer, solamente aquellos que no están durante las clases presenciales. Entonces ellos tienen actividad extra para justificar el por qué no estén durante las clases, ¿de acuerdo? En el caso del examen, ahí sí voy a tener que programar una sesión para que, por ejemplo, los que tienen que trabajar, que no estén durante la hora del examen en la clase aquí en específico, pues tengan chance de hacerlo a una hora diferente, pero también que yo esté viendo que estén haciendo el examen, para que no haya suspicacia de ahí de que unos sí lo hacen y otros no. Bueno, nos quedan 3 minutos. ¿Alguna duda, comentario para aclaraciones de las actividades o de lo que vimos el día de hoy? Les pueden quitar ahí el silencio de sus micrófonos. Yo tengo una duda sobre respecto a la tarea. Es un glosario y el ejemplo sobre lo que se vio hoy. No, el glosario de términos es ese va a ser por semana. De todo lo que vemos durante la semana, ahí pone ADN, todo lo que veamos durante la semana, al final hacen un glosario de términos. En la extensión que ustedes quieran. El glosario es para Cada semana le tenemos que enviar el glosario, ¿no? Exactamente, al final de la semana, el viernes, es cuando subo la actividad del glosario y ahí ustedes la entregan. Pero no se esperen hasta el viernes para hacerlo. Si, por ejemplo, hoy vimos todas estas características de cromosoma, gen, fenotipo, váyanlos anotando, hagan su glosario de términos y al final ya lo tienen listo para que no se les complique de que quede toda la actividad hasta el final. ¿Vale? Ok, entonces el glosario es para los días viernes. Bueno, en el caso de la próxima semana para el jueves, porque el viernes es el examen. Pero sí, al final de la semana del examen deben de tener su glosario ya en la plataforma y ustedes lo mismos lo pueden usar para repasar términos y demás a la hora de hacer el examen. ¿Vale? Ok, perfecto. Recuerden, el formato es libre, pueden ser Word, PDF, PowerPoint, Excel si quieren. Hacerlo a mano en una libreta, sacar una foto y subirlo como evidencia, no importa, el formato es totalmente libre, al que ustedes deciden, ¿vale? Ok. ¿Alguna otra duda, comentario por ahí? ¿Nadie más? No, pues. Ok, bueno, pues por mi parte sería todo. Les agradezco estar presentes durante la reunión del día de hoy. Cualquier duda, comentario, ya saben que lo podemos ir aclarando en las diferentes formas de comunicación que tenemos, por medio de las redes sociales, WhatsApp, por medio de las plataformas, Classroom o la plataforma del tecnológico. Y por mi parte sería todo. Les deseo que tengan una buena tarde y nos vemos el día de mañana a la misma hora. ¿Sale? ¿Estén bien? Ok, igualmente. Buen día para todos.